En esta ocasión me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo a Enrique Núñez, uno de los más influyentes periodistas en el territorio poblano, director general del periódico Intolerancia, compañero de trinchera y compañero de muchas otras cosas más. Enrique, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, Fer? Pues con el gusto de estar aquí con ustedes y deseándoles mucho éxito en este nuevo y ambicioso proyecto que tú diriges. Gracias, querido Enrique. Bueno, pues vamos al escenario que estamos viviendo aquí en el territorio poblano. ¿Cómo lo ves? Complejo por momentos. Pues no por momentos, me parece que complejo permanentemente, porque sí vivimos ante una situación muy delicada y ya no podemos hablar de que en un inicio eran los grupos que en su momento, estamos hablando de este sexenio del gobierno del estado, lo que en su momento fueron grupos identificados como no afines al gobernador. Entonces, bueno, lo entendíamos, por un lado los priistas, que particularmente los marinistas, que fueron vistos como enemigos del gobierno y que fueron perseguidos en su momento. Otro sector eran los periodistas, que, bueno, pues el gobernador dijo, si logré llegar a la gobernatura sin ellos, puedo gobernar sin ellos, y la verdad es que fue una persecución hacia un grupo entre los que nos podemos encontrar algunos de nosotros, y bueno, pues como que estaba muy claro y muy delimitado dónde estaban los supuestos enemigos del gobernador, como él así los consideró. Pero hoy por hoy ya son grupos sociales, ya es el ciudadano común. Ya no hablamos solo de activistas, también pues surgiendo los grupos como Chalchihuapan después del conflicto y de la lamentable muerte de este niño. En fin, entonces, los trabajadores, los empleados, que fue una persecución pese a las promesas del propio gobernador, que en campaña les fue a decir que ni se preocuparan, que su trabajo estaba seguro, allá fuera de finanzas, recordarás, y de la noche a la mañana pues hoy hay más de 10,000 despedidos, que son 10,000 familias. O sea, no solo son 10,000 personas, que ya es mucho, sino son 10,000 familias que si tú multiplicas, pues es un daño social el que estás provocando de gente que llevaba 15, 20, 25 años en el sector trabajando, que al final no son muchos de ellos ni partidistas, no son militantes. Lo que son empleados que viven de eso y que trabajan para quien, están ya acostumbrados a que quien va llegando, para él van sirviendo, gente con experiencia, gente honesta, gente pues que así se gana la vida. Enrique, ¿se puede gobernar con un terreno tan erosionado, con un ambiente tan polarizado? Sí se puede, por supuesto que se puede, y el ejemplo lo tenemos en Puebla. Ahora es cómo se gobierna. Una cosa es gobernar y otra cosa es cómo se gobierna. Y en el caso de Puebla en concreto, el problema que tenemos es que estás gobernando con base en el miedo. Y en el miedo están sustentadas todas las tiranías que conocemos. A lo largo de la historia de la humanidad. Y nos podemos regresar a la época de los romanos y el Imperio Romano y la caída del Imperio Romano, ¿no? O sea, por citar un solo ejemplo. Y nos podemos ir a las épocas dictatoriales de gente que inició guerras mundiales, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, parece que estamos exagerando, pero el caso de lo de Venezuela, yo te encontraría muchas similitudes y mucha gente puede decir, no exageres, no, veamos lo que está sucediendo hoy. Los activistas perseguidos, los líderes de agrupaciones, sean trabajadores, sean en el caso de los transportistas, en el caso de los líderes, de los presidentes municipales auxiliares. ¿Cuánta gente hoy por hoy está en la cárcel? El problema, Enrique, es que esta circunstancia se da en medio de un proceso electoral, lo cual pareciera que hay un error de cálculo, porque toda esta circunstancia pues pasa por el tamiz del proceso electoral. Sí y no. Sí tienes razón en lo que, para quienes queremos hacer un análisis con lógica, pero no para un gobernador que hasta este momento, entre comillas, todo le ha salido bien. Es decir, para el gobernador, todo lo que ha iniciado como represión
se le ha enderezado. Hoy podemos estar todos de uñas contra lo que está pasando con el Metrobús. Los pobres usuarios haciendo colas, llegan tarde a sus trabajos, los niños ahí apretados, o sea, todo lo que podemos citar en torno a. Pero al final de la historia no pasa nada. Sí, ayer en la noche fueron a desalojar a los miembros de la 28 de octubre, que tú sabes lo que representa la 28 de octubre, y al señor le está funcionando porque la gente tiene miedo. Y en lugar de unirse, lo que hacen es, no, ¿sabes qué? Ya ni le toques por ahí porque este señor ya ves cómo se pone. Entonces le está funcionando. Yo siento que todo tiene su límite y que estas elecciones podrían ser, si los ciudadanos fueran de verdad valientes y sabiendo que no pasa nada, a mí me parece que los ciudadanos podrían en este momento en las urnas demostrar su hartazgo, su fastidio, y que no sea una política de miedo en donde digas, mira, la verdad es que quiero la fiesta en paz. No podemos vivir con esa política de dejarlo hacer lo que se le pegue su gana, ¿no? Ahora, Enrique, me parece muy lógico todo esto que estás planteando, pero lo que de repente sorprende es que pareciera que Puebla es una ínsula de poder, que está absolutamente aislada del contexto nacional, que está alejada del escrutinio público, de la prensa nacional, de los partidos de oposición también en el resto de la República Mexicana, que es absolutamente ajena a lo que está sucediendo. Y fíjate que, y en el fondo es totalmente lo contrario, porque al final tenemos a un gobernador que abiertamente quiere ser candidato a la presidencia de la República. Si lo logra o no, o sea, para muchos puede parecer un chiste de mal gusto, pero para otros que empiezan a ver cómo es este personaje y cómo se va metiendo, es como la humedad. Cuando ves, ya está metido hasta el último de los rincones, no tiene escrúpulos. Y un político sin escrúpulos, hasta que no se le revierte con un escándalo brutal, como podría haber sido lo que iniciaba con Chalchihuapan y que, perdón de lo que voy a decir, pero tuvo la suerte de que se le juntara con el conflicto de Ayotzinapa y que se borrara algo tan grave como lo que sucedió. Como la muerte del niño. Como la muerte del niño, que se quedara borrada aparentemente por un escándalo de proporciones mayores. A mí me parece que un escándalo grave es el que lo puede detener, pero por lo pronto yo lo veo que el señor ahí está, es un hombre económicamente muy poderoso. ¿Y por qué es muy poderoso? Porque a través de las PPS ya empeñó al Estado para los próximos 4 o 5 sexenios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que logran? Tú sabes cómo, tú eres un conocedor de los temas también financieros, sabes cómo funcionan las PPS, y lo que está haciendo es endeudar al Estado. Así es. Y esa obra pública genera comisiones. Digo, al final no estamos descubriendo el hilo negro como los ha generado durante mucho tiempo, pero normalmente el gobernador obtenía comisiones del presupuesto de los 6 años. Entonces ganaba un dineral, cientos o quizá miles de millones de pesos, un gobernador con los 10% de las obras, dicen que ahora ya no es el 10, que puede ser el 15 y en ocasiones más, pero independientemente de eso, ahora es con lo de los próximos 6 o 5 sexenios. Sí, claro. Entonces es un hombre que ha amalgamado mucho dinero y que con dinero y que con poder político, como se han metido con muchos partidos nacionales, hoy por hoy es una figura indiscutiblemente nacional y con posibilidades de que en un reacomodo y en este país en donde no tenemos memoria, pues de repente se convirtiera en presidente de la República. Un poco para redondear y para concluir, Enrique, ¿tú verías un escenario de riesgo para el gobernador Rafael Moreno Valle en cuanto a su crecimiento como figura nacional, ya más allá de la zona limítrofe de Puebla, en la lucha por el poder en el futuro? Yo lo veo como una figura posible para las próximas candidaturas presidenciales en el PAN, eso es indiscutible, es uno de los dos más fuertes. ¿Quién sería el otro? ¿Gustavo Madero? Gustavo Madero, me parece que no tienen otro, me parece que Margarita Zavala está muy lejos no por popularidad, por popularidad creo que podría ser una candidata muy interesante, pero pues las fuerzas políticas de Acción Nacional me parece que tienen hoy todo el control entre Madero y Moreno Valle, pero me parece que
todavía está muy lejos en cuanto a su posicionamiento. Los poblanos lo vemos, vaya, pues si todos los días lo vemos pasar en el helicóptero, pues digo, o sea, lo tenemos muy presente. Pero a ver, según las encuestas, él debe andar en posicionamiento como entre el 8 y el 10 de los posibles. Altísima la calificación. Que ya es alta, pero debe andar entre el 8 y el 10. Es decir, que hay 7, cuando menos 6, 8 personajes mejor posicionados que Rafael Moreno Valle, ¿sí? Entonces, creo que en cuanto él siga, a medida de cómo vayan creciendo sus acciones para alcanzar esa candidatura, me parece que la nomenclatura política nacional lo va a ver ya con más preocupación, y entonces yo creo que van a empezar a salir muchos escándalos de un personaje que, puedes estar seguro, tiene tantos como cualquiera de los más negros personajes de la política mexicana. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede en el futuro. Querido Enrique, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario. Por aceptar la invitación a venir. Encantado, y bueno, pues es un proyecto ambicioso el que tú tienes, y desearte de verdad que este tipo de proyectos periodísticos y de comunicación como el que tú has iniciado son los que hacen muchísima falta, porque lo estamos viendo. La verdad es que los medios masivos de comunicación están comprados, no hay opciones, y medios como este, y ojalá que la gente lo siga, porque es en donde tienen opción realmente de estar enterados. Gracias a la presencia de perfiles como los suyos es que nos ayudamos mutuamente, querido Enrique. Muchas gracias. Un abrazo a toda la gente que los ve y que los sigue.